Increíble historia de una madre soltera que ayudó a un CEO e inesperadamente transformó su vida. A las 5 de la mañana, el despertador de Laura resonó en su pequeño apartamento de Usera. Con el rostro cansado y las ojeras marcadas, se levantó con esa mezcla de determinación y agotamiento que la acompañaba cada día. Sus hijos, aún dormidos, eran su razón de vivir. Debo hacerlo por ellos, pensaba mientras preparaba el desayuno. La vida era dura, pero el sacrificio se sentía más ligero cuando pensaba en el futuro que deseaba construir. Y mientras vestía su uniforme arrugado, una pequeña luz de esperanza brillaba en su corazón. Sin embargo, la lucha diaria la dejaba exhausta. Por otro lado, la vida de Alejandro había sido un carrusel de éxitos y excesos. A sus 30 años, era considerado un joven prodigio en el mundo empresarial. Pero el escándalo que había sacudido su compañía lo había sumido en una profunda crisis. La presión lo devoraba, había perdido el prestigio que tanto le costó construir y ahora se veía obligado a presentarse ante su equipo, sintiéndose como un impostor. Las noches eran largas, plagadas de incertidumbre y autocrítica. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? Se repetía mientras su mente estaba envuelta en nubes de ansiedad. Ambos mundos, tan distantes y a la vez tan cercanos, se encontraron sin previo aviso en una clínica que había sido el refugio de ambos. Laura, exhausta, revisaba a un paciente cuando lo vio, Alejandro, ese CEO que todos conocían. Sin embargo, en ese instante, no era más que un hombre perdido. Mientras intercambiaban miradas, un silencio incomprensible los envolvió. Durante breves momentos, una conversación honesta e inesperada fluyó entre ellos. Laura se sintió intrigada por el dolor reflejado en su rostro, aquel fuego interno apagado por el escándalo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Laura, con su voz suave, comenzó a compartir su visión de la vida, las lecciones que el sacrificio y la lealtad familiar le habían enseñado. Cada palabra que salía de su boca resonaba en el alma de Alejandro, quien sentía que, a medida que escuchaba, sus piezas dispersas comenzaban a encontrar su lugar. Pero también sentía un dilema crecer en su interior, el miedo a lo que pudiera pensar su círculo social. ¿Qué dirán si me ven conversando con ella? Se cuestionó. Había una barrera de estigma que lo mantenía con la espalda erguida, pero cada vez que Laura lo miraba, una parte de él quería romper esos muros. Mientras la plática se tornaba más personal, Alejandro se encontraba atrapado en su tormenta interna, el deseo de conectar con alguien que lo entendiera y el pavor a abrirse a un juicio que creía inminente. La presión se intensificó. Su corazón distinguía lo que realmente quería, redescubrir su humanidad en medio de un mundo que parecía valorar solo el éxito material. Pero, ¿habría espacio en su vida para una madre soltera como Laura en medio de su caos? El eco de sus miedos se volvió abrumador. La angustia que lo mantenía despierto cada noche lo empujaba a un precipicio emocional. Sin saberlo, en ese breve encuentro, la historia de sus vidas había comenzado a entrelazarse. Con la carga de su estigmatización acechando, cada paso hacia adelante parecía una decisión condenada. La pregunta lo atormentaba, ¿podría permitirse el lujo de dejarse llevar? Laura regresó al trabajo con un cúmulo de emociones que no podía procesar del todo. Había algo en su charla con Alejandro que había encendido una chispa en ella, pero también una profunda ansiedad. ¿Por qué me importa tanto? Reflexionó mientras se lavaba las manos en el fregadero. Sabía que su vida ya estaba marcada por responsabilidades que la mantenían en una rutina invariable, pero la vulnerabilidad de aquel CEO había resonado en su interior. Se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que sentía la necesidad de explorar más allá de su papel de madre y trabajadora. Con cada día que pasaba sin tener noticias de Alejandro, su mente se llenaba de preguntas. ¿Se atrevería a buscarlo? El miedo al rechazo la atormentaba. ¿Qué derecho tenía ella, una madre soltera, a interrumpir la vida de un hombre que parecía tener todo bajo control, a pesar de sus problemas? Sin embargo, ese impulso de explorar nuevas posibilidades surgía en ella como un imán.
¿Qué pasaría si él también estaba buscando algo más, algo que fuera más allá de las dificultades que atravesaban? Con la certeza de que cada decisión cuenta, decidió escribirle un mensaje. Hola, soy Laura. Espero que te encuentres mejor, fue la frase que comenzó todo. La respuesta llegó rápido, y aunque las palabras no eran más que un agradecimiento, eso fue suficiente para que Laura sintiera que había dado un paso firme hacia lo desconocido. En cada charla se asomaba un nuevo sentido de propósito. Compartían experiencias, sueños y temores, y así, poco a poco, Alejandro comenzó a abrirse a ella, aunque las dudas aún lo acechaban. Las conversaciones evolucionaron, así como los sentimientos de Laura. La admiración que comenzó como una mera conexión humana se transformó en algo más profundo. Si bien sabía que su situación personal no podría cambiar de la noche a la mañana, cada charla con Alejandro le daba una perspectiva distinta sobre su vida. Por primera vez, se imaginó dejando atrás sus limitaciones, viendo la vida como un campo fértil de oportunidades. ¿Y si la clave de su futuro estaba en dejarse guiar por esta nueva relación? Alejandro, por su parte, empezaba a tocar las bases de su propia transformación. Fue en una de estas conversaciones cuando Laura lo animó a dejar de lado su imagen y a reencontrarse con el hombre que había sido antes del éxito. No eres tu trabajo, le había dicho. Eres mucho más que eso. Aquellas palabras calaron hondo en él. Comenzó a pensar en cómo sería su vida si se permitiera ser vulnerable, si dejara de lado la fachada que había construido. En esta nueva etapa, sus encuentros iban más allá de lo profesional. Laura se convirtió en un espejo que reflejaba no solo sus miedos, sino también sus aspiraciones. Fastidiado por el remordimiento del pasado, comenzó a dibujar un nuevo mapa sobre cómo podría redimir su vida y recuperar la confianza que había perdido. Cada paso que daba fue acompañado por una sensación de aire fresco, de una transformación personal que se sentía tan palpable. Sin embargo, la sombra del juicio social y el estigma todavía lo seguían. ¿Podría dejar de lado su miedo a la opinión ajena y embarcarse en esta nueva aventura personal? Esa pregunta sin respuesta lo llevó a un conflicto inminente. Sus decisiones podrían redefinir su vida, confrontar su estigma o ceder ante su miedo a ser criticado. Laura lo sabía, el momento había llegado. Tendría que confrontar a su propio miedo y dar un salto de fe hacia una vida que fuera más que un simple día a día. Con cada mensaje, cada conversación, habían creado una conexión inquebrantable, pero la pregunta persistente permanecía en ambos: ¿tendrían realmente la valentía para confrontar lo que se avecinaba? La decisión estaba a la vista, su primer encuentro en persona estaba cerca. Con el corazón agitado y la mente amarga, se preguntaron, ¿qué sucedería cuando las máscaras cayeran y se enfrentaran a la cruda realidad de lo que eran, lo que deseaban ser y lo que podrían llegar a construir? ¿Juntos? Todo estaba en juego, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Se acercaba el día su primer encuentro, y Laura sentía que cada momento la guiaba hacia un cruce de caminos. El eco de las palabras de Alejandro reverberaba en su mente: no eres tu trabajo. Sin embargo, al contemplar su propia vida, ella aún se veía definida por etiquetas y responsabilidades. Era angustiante pensar que tal vez enfrentaría a un hombre que, a pesar de su vulnerabilidad, parecía tener la fuerza y el éxito que a ella le faltaban. Con la mente en ebullición, decidió preparar su vestuario. La elección de una blusa o un vestido parecía trivial, pero cada prenda era un reflejo de cómo se sentía por dentro. Podía optar por algo sobrio, que encajara en su rol de madre y profesional, o arriesgarse con algo más atrevido, algo que reflejara la nueva Laura que empezaba a emerger de entre las sombras de su rutina. Este simple acto se convirtió en su primer desafío: arriesgarse a ser vista como más que lo que había sido antes. Al elegido el vestido de color azul marino, que acentuaba su figura sin ser excesivo, sintió una oleada de confianza. Mirarse al espejo fue un ejercicio revelador. Por primera vez, no solo veía a una madre soltera, sino a una mujer no siempre en la búsqueda de su identidad. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud latente se apoderó de ella. ¿Era suficiente? ¿Debería haber tomado una decisión más audaz? La noche antes de su encuentro, Laura se sentó en el sofá con una taza de té, intentando calmar la tormenta interna. Sus manos eran un reflejo de su ansiedad, temblaban ligeramente al sostener la taza. Se preguntaba si Alejandro vería más allá de su fachada, si podría sentir la diversidad de su lucha personal. Se dio cuenta de que la verdadera transformación que anhelaba debía comenzar dentro de sí misma.
A no ser que pudiera permitirse ser vulnerable ante él, como podría esperar que él se abriera también. Las horas transcurrieron y el encuentro se acercaba cada vez más. En un momento de sinceridad, decidió escribir en su diario, una antigua costumbre que había abandonado por falta de tiempo. Estoy a punto de conocer a un hombre que ha cambiado mi forma de ver las cosas. Pero, ¿será que voy a ser capaz de mostrarle quién soy realmente? ¿Voy a poder romper las barreras que han definido mi existencia? La pregunta quedó flotando en el aire, un recordatorio de la carga que llevaba consigo. Mientras se preparaba para salir, sus pensamientos se tensionaron. El camino al café donde se daría el encuentro era una mezcla de entusiasmo y temor. Podía casi sentir el peso de las miradas a su alrededor, como si todos pudieran adivinar su vulnerabilidad. ¿Y si Alejandro no correspondía a sus sentimientos? ¿Y si se decepcionaba al descubrir que ella no era más que una madre en apuros? Ya en el café, se permitió un momento para respirar hondo, observar su entorno y centrarse. El aroma del café tostado, la charla tenue de los demás clientes, y la luz del día filtrándose a través de las ventanas hicieron que el mundo exterior parezca un refugio, un espacio donde sentiría el poder de ser auténtica. Cuando Alejandro llegó, un torrente de emociones la abrumó. Su presencia era magnética, pero al mismo tiempo, la mirada de sus ojos le reveló algo inesperado, inseguridad. Por un instante, se preguntó si ambos compartían la misma fragilidad. ¿Eran dos personas buscando pie en un camino desconocido? A medida que intercambiaron palabras y miradas, Laura se dio cuenta de que la pregunta de su propio valor salía a flote, desafiando su realidad: ¿me verás como soy, o seré solo el eco de tus expectativas? Cada sonrisa que intercambiaron y cada silencio tuvieron un peso abrumador. En medio de esa conversación, un instante decisivo surgió cuando Alejandro la miró fijamente y dijo: me siento perdido en esto. Fue en ese momento que Laura comprendió que la conexión que estaba forjando era más que una mera conversación, era una invitación a descubrirse mutuamente, y a enfrentarse a las sombras de sus pasados. El aire se volvió denso a su alrededor. Ambos se encontraban en un punto crítico: aceptar sus verdades o perderse dentro de las expectativas ajenas. ¿Tendrían el valor de despojarse de esas capas? Podrían hallar una nueva navegación, no solo en sus vidas personales, sino en la conexión que comenzaba a tomar forma. La incógnita del camino que les deparaba por delante era un precipicio, un desafío que ambos debían enfrentar. Mientras Laura reflexionaba sobre la conversación que se avecinaba, los latidos de su corazón se intensificaron. Su futuro dependía de ese momento, de esa decisión en la que la vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza. ¿Serían capaces de atravesar juntos el umbral hacia lo desconocido? La respuesta estaba por revelarse. Laura sintió que el tiempo se había detenido justo antes de que sus labios pronunciaran la primera palabra. La atmósfera cargada de café y las miradas curiosas de los otros clientes se desvanecieron, y por un instante, solo existían ella y Alejandro. Las dudas que la habían asediado en las horas previas parecieron esfumarse mientras se enfocaba en la profundidad de sus ojos, buscando respuestas en su mirada. Yo también me siento perdido, respondió, liberando un suspiro que parecía haber estado preso en su pecho. Fue un acto de sinceridad que la sorprendió a sí misma. Pero, al pronunciar esas palabras, sintió que una porción de su inhibición se desvanecía. Se dio cuenta de que la autenticidad no solo estaba en mostrarse, sino en abrir la puerta a la vulnerabilidad. La charla fluyó de un tema a otro, y con cada relato, Laura compartía fragmentos de su vida. Hablar de su trabajo la hacía sentir nuevamente parte de un mundo profesional, uno que había estado relegado a un segundo plano por meses. Ella explicaba su pasión por la publicidad, como cada campaña que había creado reflejaba su deseo de conectar con emociones, de contar historias que resonaran en los demás. A medida que hablaba, sintió que sus nervios se transformaban en una seguridad renovada. Pero en el fondo, la biografía de Alejandro la intrigaba más. Su carrera como CEO de una exitosa startup había captado el interés de numerosos inversores y medios, pero a medida que él relataba su viaje, Laura percibía unas sombras que se asemejaban a las suyas. Las presiones y expectativas que él enfrentaba, el reto constante de equilibrar su vida laboral con la personal, eran ecos de su propia lucha diaria. Ella se preguntó si sus caminos se cruzaban no solo por necesidad, sino por la posibilidad de apoyarse mutuamente en este laberinto. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente, un tamborileo constante que no podía ignorar. Una mezcla de admiración y envidia comenzaba a asomarse a la superficie.
¿Era justo que sintiera esto hacia un hombre que parecía tenerlo todo? La lucha interna se tornó más intensa en su mente. ¿Podía permitirse desear el éxito que él había alcanzado, o estaba condenada a simplemente ser la mujer que lo acompañara en el camino? Mientras se adentraban en conversaciones más profundas, Laura sintió que necesitaba establecer sus límites, que debía plantear lo que estaba dispuesta a compartir y lo que prefería proteger. Sin embargo, el diálogo fluyó de manera natural, casi como si ambos temieran cortar la magia del momento al abordar temas sensibles. Pero ella sabía que, para que esta conexión evolucionara, tenían que dejar al descubierto sus realidades. Esto no es solo una cita, ¿verdad?, dijo Alejandro con un destello de sinceridad en sus ojos. Esta es una conversación que nos podría definir. Sus palabras la sacudieron como un recordatorio de que la honestidad era la única manera de avanzar. Mientras el peso de su declaración se asentaba, Laura sintió una ola de determinación. Era el momento de decidir el rumbo que esa conversación tomaría. Solo quiero ser yo misma, respondió, con una vulnerabilidad que la sorprendió. No estoy aquí para encajar en tu idea de éxito, ni para ser un accesorio en tu historia. Quiero ser una protagonista en la mía. La energía cambió entre ellos. Alejandro asintió, como si por primera vez viera a Laura no solo como una madre soltera, sino como una mujer que se estaba redefiniendo. De repente, ella era más que sus miedos, cada palabra era una declaración de independencia y deseo de crecimiento. Sin embargo, aún quedaban preguntas flotantes en el aire. En el fondo, sentía que su transformación personal estaba ligada a su desarrollo profesional, pero el miedo a lo desconocido persistía. Alejandro, siendo una figura de éxito, podría representar tanto una oportunidad como un riesgo. ¿Podría involucrarse con alguien como él sin perder su esencia? El café empezaba a vaciarse, dejando solo los ecos de sus risas, y el ambiente se tornó íntimo. Mientras se preparaban para despedirse, una ola de afirmación la invadió. No solo había compartido sus vulnerabilidades, sino que también había recibido una apertura inesperada de Alejandro. Sus corazones habían comenzado a tejer un hilo de conexión aún frágil, pero vibrante. ¿Te gustaría seguir hablando? Tal vez esta no sea una conversación que debamos dejar aquí, sugirió, sintiendo la urgencia de continuar esta exploración. Claro, respondió Laura, con una chispa de esperanza en sus ojos. La idea de que su vida podía tomar un surco diferente la llenaba de una energía renovada. A medida que se separaban, Laura reflexionó sobre el profundo impacto que ese encuentro había tenido en ella. Se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba, y que la exploración de su propia identidad estaba entrelazada con el descubrimiento de la relación que formaba con Alejandro. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío era aceptar su propio valor y equilibrar la conexión con su independencia. Mientras se alejaban el uno del otro, una pregunta persistente se susurró en su mente: ¿sería este el momento de dar un paso hacia una nueva vida, o se convertiría en una simple ilusión temporal? La incertidumbre era latente, y el próximo encuentro podría definir no solo el rumbo de su vida, sino su verdadero sentido de sí misma. Laura no podía quitarse la conversación de la cabeza. Cada palabra que había intercambiado con Alejandro resonaba en su interior, y mientras caminaba por las calles, la duda comenzaba a desvanecerse lentamente. La sensación de haber compartido su esencia con alguien que, por un instante, parecía comprender su lucha, le impulsaba a redefinir su rumbo profesional. El sol comenzaba a ocultarse, y una mezcla de luz y sombra envolvía la ciudad. Las luces titilantes de los edificios formaban un telón de fondo que reflejaba el mar de emociones que aún la abría de par en par. En un rincón del parque donde solía llevar a su hijo, encontró un banco y se sentó, permitiendo que la calma del espacio la abrazara. Las conversaciones que había tenido hasta el momento sobre su trabajo y su pasión por la publicidad parecían ahora más que un simple intercambio de ideas. Había descubierto que su voz tenía poder. Cada narrativa que compartía no solo informaba, sino que también transformaba y conectaba. Esa revelación la llenó de valor. Sin embargo, un nuevo dilema la acechaba. Laura sabía que para avanzar, necesitaba enfocarse en su carrera, no solo en su deseo de explorar esta nueva relación. Alejandro había mencionado que la autenticidad y el crecimiento personal eran claves en su vida, pero ¿podía ella aceptar eso mientras su vida parecía estar en un punto de inflexión? La presión de enfrentarse a la idea de volver a sumergirse en el mundo laboral la inquietaba. Había estado fuera del circuito durante tanto tiempo que sentía que cada paso hacia adelante requeriría un esfuerzo monumental.
Pero esta vez, sentía un fuego interno que la empujaba a combatir esos miedos. Visualizaba el éxito no como un lugar de llegada, sino como un viaje continuo de autodescubrimiento y reinvención. Al día siguiente, se sentó frente a su computadora, decidida a reavivar su portafolio de publicidad. Con cada proyecto que releía, revivía la chispa que había alimentado su pasión. Sin embargo, había una vacante en su corazón que necesitaba ser llena de autenticidad, no solo en su trabajo, sino en su vida personal. La pregunta persistente de quién soy yo realmente, se convirtió en un mantra mientras plasmaba ideas en la pantalla. Si Alejandro había encontrado su camino a través de la conexión auténtica, ¿por qué no podría ella? Decidida, hizo una lista de contactos profesionales que había ido dejando a un lado. La ansiedad se enredó en su estómago al marcar el primer número, el eco de su propia voz resonando con dudas. ¿Estoy lista para esto? Pero el deseo de superarse era más fuerte que el miedo. La respuesta llegó en la forma de una reunión inesperada, un antiguo compañero de trabajo que le ofreció una oportunidad en un proyecto freelance. Allí, en ese instante, reconoció que aún tenía el poder de influir y ser parte de un mundo publicitario que había amado. La emoción le recorrió la columna vertebral. Era su oportunidad para demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que aún podía volar. Con determinación, tomó el reto. Era el momento no solo de adaptarse, sino de sobresalir. Las horas de trabajo se volvieron fértiles, cada idea que generaba era una rama que se extendía en su red de crecimiento personal. Al finalizar la semana, había construido un pequeño proyecto que rescataba su voz única, integrada con su historia como madre y profesional. Con cada clic en enviar de su correo, sentía que abrazaba su derecho a ser vista, a ser escuchada. Esa noche, Laura se encontró nuevamente en el parque. Había logrado más en una semana de lo que había planeado en meses, y la idea de reunirse con Alejandro de nuevo se presentaba como una oportunidad. Sin embargo, una nueva pregunta surgía: ¿estaría dispuesta a abrir su mundo profesional a alguien que podría ser tanto un aliado como una competición? Mientras la noche caía sobre la ciudad, sabía que había escalado una montaña, pero la cima aún era incierta. Había llegado el momento de arriesgarse no solo en su desarrollo personal, sino también en cómo se conectaría con Alejandro una vez más. La energía en su pecho crecía. Pronto, un correo titilante en su bandeja de entrada captó su atención. Era Alejandro, sugiriendo otra reunión. La inquietud regresó, pero esta vez lucía diferente, era una invitación a definir su ser en alguien más. ¿Qué caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo? La respuesta podría cambiarlo todo. Laura se despertó con la luz del día colándose por su ventana. A medida que se estiraba en la cama, un destello de confianza la invadió. La reunión con Alejandro no sería solo un encuentro, sino una nueva etapa. Había invertido tiempo en su proyecto y sabía que cada elemento que había integrado representaba no solo su habilidad profesional, sino también su historia personal. Estaba lista para abrirse, para compartir con sinceridad. Al llegar a la pequeña cafetería donde habían acordado encontrarse, su corazón latía con fuerza. Era un lugar que había elegido por su atmósfera acogedora, la luz suave que entraba por las ventanas y la sensación de creatividad en el aire. Laura ajustó su cabello y se armó de coraje al cruzar la puerta, dispuesta a mostrar su verdadero yo. La conversación se deslizó naturalmente hacia el proyecto que había estado desarrollando. Con cada palabra que compartía, notó cómo su voz cobraba fuerza. Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas que la llevaban a explorar aspectos que a menudo había relegado a un segundo plano en su mente. Hablarle a alguien que valoraba su opinión no solo la llenaba de seguridad, sino que le permitía ver su propio potencial a través de los ojos de un colega respetado. Sin embargo, la emoción de la charla fue interrumpida por una pregunta que le hizo pensar: ¿qué te impide mostrar tu trabajo al mundo de una manera más grande, Laura? Esa simple pregunta la golpeó con fuerza. Por un momento, se sintió expuesta, como si su vulnerabilidad fuera el reflejo deficiente de sus temores. Pero al mismo tiempo, fue una invitación a confrontar la visión que había tenido sobre sí misma. Inspirada por la inquietud que se había despertado en ella, decidió que no podría dar la vuelta a la página sin enfrentarse a sus propios bloqueos. Así que comenzó a preguntarse: ¿qué es lo que realmente me frena? La respuesta no era fácil. Había recogido años de inseguridades, momentos de duda que no se había atrevido a soltar. Era hora de deshacerse de esa carga. Laura pasó la semana con un nuevo objetivo:
buscar la raíz de sus miedos y confrontarlos. Comenzó a asistir a talleres locales de desarrollo personal. Allí, conoció a personas que, al igual que ella, tenían historias de transformación. De cada charla, absorbía nuevas perspectivas, pero era el taller de oratoria el que realmente resonó con ella. Ahí entendió que comunicar no solo era expresar, sino también conectar de manera genuina. Poco a poco, aprendió a presentar su trabajo sin disfrazarlo. Sus proyectos ya no eran solo hojas en blanco, sino relatos que contaban su viaje como madre y profesional. Su voz se tornó en una narración vibrante que invitaba a los demás a unirse a ella. Sin embargo, mientras desarrollaba esta nueva habilidad, no podía evitar preguntarse sobre cómo Alejandro percibiría su crecimiento. ¿Lo vería como una competencia o como una oportunidad de colaboración? El día de su segunda reunión llegaron mensajes contradictorios en su mente. La perspectiva de compartir su trabajo completo, que había convertido en su propia armadura, la hacía temerosa. Pero algo había cambiado en ella, había abrazado su vulnerabilidad y la había convertido en su fortaleza. Al llegar al café, notó que Alejandro la esperaba, su sonrisa alentadora disipó gran parte de la ansiedad acumulada. Laura respiró hondo y comenzó a compartir su nuevo enfoque, cada palabra se enfatizaba con la confianza que había cultivado. Ante sus ojos, vio que su opinión se volvía más que un mero eco, comenzaba a establecer un diálogo profundo que se sentía como una sinergia. Mientras la conversación avanzaba, un nuevo desafío apareció, la búsqueda de un proyecto conjunto. Alejandro propuso una idea que los uniría, un camino para fusionar sus habilidades. Sin embargo, el dilema le acechaba. ¿Estaba lista para compartir este viaje con alguien más? ¿Era el momento de dejar de lado ese impulso de autodefinirse y arriesgarse a colaborar? Laura sintió que el momento de la verdad se acercaba una vez más. La posibilidad de combinar su voz con la de Alejandro representaba un nuevo precipicio, donde la vulnerabilidad y la audacia podían ser sus mejores aliadas. ¿Tomaría la decisión de unirse a él en esta innovadora aventura? Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus elecciones, una emoción intensa la envolvía. El camino más arriesgado podría ser el que la llevaría a la transformación que tanto anhelaba. ¿Pero qué sucedería si fallaba? Esperaba que la respuesta emergiera en su próximo encuentro. El aire fresco de la mañana llenaba la habitación de Laura mientras se preparaba para su encuentro con Alejandro. Desde su última reunión, había reflexionado sobre la propuesta de colaboración que él había planteado, y con cada pensamiento, las dudas se agolpaban como nubes en un cielo cambiante. No podía ignorar el miedo a perder su propia identidad al fusionarse con el enfoque de alguien más. Consciente de la importancia de su crecimiento personal, sabía que este era el momento de dar un paso decisivo. Al llegar al café, la misma atmósfera de antes la recibía, pero su corazón latía de una manera diferente. Esta vez no solo era nerviosismo, era una mezcla de emoción y determinación. Se sintió diferente, más centrada y consciente de quién era. Alejandro ya estaba en la mesa, revisando algunas notas, y al verla, sus ojos reflejaron curiosidad y apoyo. Laura, he estado pensando en lo que hablamos la última vez, comenzó él, mirando directamente a sus ojos. Creo que esta colaboración podría ser el inicio de algo grande. Laura se sentó, sintiendo como una chispa de energía la recorría. Tenía claro que debía mostrarle no solo su proyecto, sino también su deseo de involucrarse sin perder su esencia. Se tomó un momento para respirar antes de hablar, recordando las lecciones del taller de oratoria, y comenzó a compartir su visión, enfatizando la narrativa que había cultivado. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que no solo estaba comunicando ideas, sino también tejiendo una conexión auténtica con Alejandro. La conversación se adentró en detalles del proyecto, y Laura sintió como su confianza creció con cada sugerencia que hacía. Descubrir su voz la impulsó a hablar sobre lo que la motivaba, la forma en que su experiencia como madre la había llevado a visualizar el mundo de una manera diferente. Mientras desarrollaba sus pensamientos, pudo notar en el rostro de Alejandro una mezcla de admiración y una creciente emoción. Sin embargo, el diálogo se tornó más serio cuando Alejandro planteó una inquietud. Si trabajamos juntos, ¿cómo aseguras que no se diluya tu esencia en el proceso? ¿Cómo puedes mantener tu autenticidad en medio de esta nueva colaboración? Esta pregunta la hizo vacilar. La vulnerabilidad que había abrazado se transformó en un torrente de reflexiones. Había aprendido a confiar en sí misma, pero la incertidumbre la destiñó por un instante.
¿Acaso mi autenticidad es un lastre o una fortaleza en este nuevo camino? Pensó. Mi viaje ha sido complicado, pero lo que ofrezco es genuino, respondió finalmente, encontrando fuerzas en sus palabras. No quiero ser una pieza más en ajedrez. Quiero que esto sea una oportunidad donde ambos podamos crecer, y eso solo sucederá si ambas voces son respetadas. Alejandro asintió, llevándola a reafirmar su enfoque. Había una claridad naciente en su corazón, sabía que no podía permitir que el miedo a la vulnerabilidad la detuviera. Mucho más que el resultado del proyecto, quería ganar el respeto que sentía que merecía. La conversación se tornó en una lluvia de ideas, fluyendo entre ellos como un sinfín de posibilidades. Cada propuesta era analizada, cada sugerencia desmenuzada. Sin embargo, una parte de Laura seguía inquieta. ¿Podría realmente mantener la integridad de su voz en una colaboración tan intensa? Al terminar, acordaron que, antes de avanzar, realizarían un ejercicio que facilitaría la conexión entre sus visiones. Laura debía identificar 3 componentes inamovibles de su proyecto, esas piezas fundamentales que nunca podría negociar. Para Alejandro, esto representaba la integración de sus experiencias y aspiraciones en una alianza auténtica. Esa noche, mientras escribía en su diario, Laura sintió que la pelota estaba en su tejado. Había desafiado su miedo, pero aún quedaba un terreno por explorar. ¿Lograría identificar esos elementos cruciales antes de su próxima reunión? La pregunta pesaba en su mente, y con cada palabra que escrituraba, la ansiedad se transformaba en emoción. El siguiente encuentro se aproximaba y la urgencia por actuar se intensificaba. Era más que una cuestión de colaboración, era una oportunidad para reafirmar su identidad en un camino incierto pero lleno de promesas. Pero, ¿y si, al definir su esencia, se cerraban las puertas a nuevas posibilidades? La respuesta al cruce de caminos estaba más cerca que nunca, y anticipaba lo que el destino le tendría preparado. La mañana del día siguiente, Laura se despertó con una mezcla de ansiedad y resolución. Mientras se preparaba, las preguntas que habían surgido la noche anterior no dejaban de girar en su mente. Había una necesidad urgente de descubrir y preparar esos 3 componentes inamovibles de su proyecto. Comprendía que, al hacerlo, no solo definiría su propuesta, sino también reafirmaría su propio valor. Esa tarde, se sentó en su sala de estar, rodeada de papeles y notas desordenadas. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio y dando vida a sus pensamientos. La idea de sacrificar su identidad la incomodaba, pero sabía que era esencial actuar con valentía. Con una taza de café en la mano, comenzó a escribir. El primer componente surgió rápidamente, la autenticidad. Laura entendió que cualquier colaboración debía basarse en sus experiencias personales, la narrativa que había tejido a lo largo de los años. Ser madre la había hecho más comprensiva, más responsable. No podía permitir que esta faceta se desvaneciera. El segundo elemento le tomó más tiempo. Reflexionó sobre su visión. Quería que su proyecto no fuera solo un emprendimiento comercial, sino también una plataforma de empoderamiento. Deseaba ser voz para quienes se sentían invisibles, usando su historia personal como el pilar del mensaje. Al escribirlo, sentía como si cada palabra la acercara más a la parte de sí misma que temía perder. El tercer componente, no obstante, se convirtió en un verdadero dilema. Mientras intentaba darle forma, sus pensamientos se inundaron de dudas. Se preguntaba qué era lo que la hacía única como profesional en un entorno competitivo. ¿Era su capacidad de escuchar? ¿Su sensibilidad hacia las necesidades ajenas? Decidió romper una hoja en blanco y escribirla, sensibilidad como una fortaleza. Quería que su capacidad de conectar con otros se viera reflejada en el proyecto. Con estos 3 componentes definidos, Laura respiró aliviada. Había podido aclarar su esencia y pasiones, pero también comprendió que con esta claridad venía la responsabilidad de luchar por ello. Había un desafío latente, Alejandro era un CEO con años de éxito, reconociendo potencial en ella. Ahora era su turno de demostrar su valor. Cuando llegó el día de la reunión, Laura se sintió como si hubiera estado preparándose durante meses. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la versión de ella misma que estaba a punto de presentar reflejaba sus valores. La incomodidad inicial se había convertido en emoción pura. Alejandro la recibió con una sonrisa que reflejaba su entusiasmo. Al iniciar la conversación,
Laura le expuso cada uno de sus componentes inamovibles con firmeza. Su voz resonó clara en el ambiente, y vio cómo su sinceridad impactaba en él. Sus ojos mostraban interés genuino. Pero a medida que avanzaban, Alejandro empezó a desafiarla, planteando preguntas sobre cómo la sensibilidad podría convertirse en un activo en su colaboración. Una sensación de desafío comenzó a hervir dentro de Laura. No solo quería convencer a Alejandro, quería demostrarle que su enfoque era no solo viable, sino esencial. La conversación se tornó densa a medida que ella defendía su posición. Cada argumento de Alejandro era contestado con pasión, pero también con una inquietante sensación de que el futuro de su proyecto pendía de un hilo. Mientras se debatían, su teléfono vibró constantemente con notificaciones. Laura lo ignoró al principio, manteniéndose al borde de la confrontación profesional que vivía. Pero una de esas notificaciones la distrajo lo suficiente como para mirar, y su corazón se detuvo por un instante. Era un mensaje de un antiguo colega, mencionando una oportunidad de trabajo que la tomaba por sorpresa. Parecía perfecta. La tensión aumentó. Sobre la mesa, el destino de su colaboración se debatía, y el mensaje de su colega se erguía como una amenaza tentadora. ¿Debería considerar esa opción? Las emociones se arremolinaban a su alrededor. La lucha por la integridad de su esencia enfrentaba a un nuevo rival. El momento crucial se acercaba, y con ello, la necesidad de decidir entre seguir luchando por su colaboración con Alejandro o aventurarse hacia un camino desconocido que prometía estabilidad. ¿Podría realmente arriesgar lo que había construido con su voz en busca de una seguridad laboral? Esa encrucijada la dejaba en una tensión crítica. Laura sintió que se acercaba el momento de la verdad, y la pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente comprometer su autenticidad por la seguridad? La respuesta la aguardaba, pero no estaba segura de que estuviera lista para enfrentarse a ella. La conversación con Alejandro se tornó tensa. Cada pregunta que él lanzaba era como una bola curva, reteniendo en su trayecto la esencia de lo que Laura había trabajado arduamente para definir. La oportunidad de demostrar su valía estaba a la vuelta de la esquina, pero, por un lado, el mensaje inesperado de su colega ronroneaba en su mente, subrayando el dilema que enfrentaba: una vida de estabilidad o seguir el camino incierto de su ambición. Laura respiró hondo y se centró en el presente. Era el momento de enfrentarse no solo a su interlocutor, sino a sí misma. Continuó desarrollando su argumento en torno a la sensibilidad como fortaleza, aseverando que entender las emociones ajenas podía crear conexiones auténticas que impulsaran el crecimiento no solo personal, sino también empresarial. Con cada palabra, su voz quedaba impregnada de convicción, recordándole su propósito. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de una capacidad única para sintonizar con los demás, para comprender sus inquietudes, afirmó con firmeza, consciente de que debía hacer valer su perspectiva. En un mundo que a menudo prioriza el rendimiento a expensas del ser humano, yo podría ser el puente que conecta la visión del negocio con las necesidades de las personas a quienes servimos. Alejandro la escuchó con atención. No obstante, su semblante continuaba serio. Entiendo tu punto, pero en el fondo del negocio, los números son los que mandan. Debemos ser efectivos, y, a veces, eso significa dejar de lado la sensibilidad. Las palabras del CEO resonaban en su mente, desatando una tormenta de pensamientos. ¿Era realmente posible que esta faceta tan arraigada en ella pudiera ser vista como un obstáculo en lugar de una ventaja? Pero Laura rápidamente se revitalizó. Había llegado a este punto porque había aprendido a ver su sensibilidad como un don, no como una debilidad. Los números son importantes, replicó con energía, pero las historias detrás de esos números son las que realmente los hacen significativos. Al comprender mejor a nuestros clientes, no solo aumentamos la lealtad hacia la marca, sino que también fomentamos un entorno en el que todos se sienten valorados. Eso se traduce en éxito a largo plazo. El silencio que siguió fue tenso y electrizante. Laura pudo notar que Alejandro evaluaba su perspectiva, y en su interior, encontró un incipiente atisbo de esperanza. Cambiar la mentalidad de alguien con su trayectoria requeriría un esfuerzo monumental, pero no podía rendirse. En ese instante, su teléfono vibró nuevamente, rompiendo el hielo de su diálogo. Era un recordatorio de lo que estaba sacrificando por esa conversación. La oportunidad de trabajo que parecía el camino más seguro aún la tenía atrapada. ¿Acaso la estabilidad estaba llamando a su puerta mientras luchaba por demostrar su valía? Un sudor frío recorrió su frente.
Necesitaba procesar tanto su deseo de triunfar como la atracción del refugio seguro que representaba aquella oferta. Era una trampa que podría interrumpir, o incluso destruir, el camino que había comenzado a forjar. Laura decidió hacer una pausa. «Permíteme un momento», solicitó a Alejandro, empujando el teléfono hacia un costado. Pasaron unos segundos angustiosos mientras su mente se debatía entre seguir ahondando en su propuesta o tomar la ruta que daría un giro a su vida. Pero cuando levantó la mirada, pronto se dio cuenta de que era hora de salir de su zona de confort. «Quiero que consideres esto», dijo, sintiéndose renovada. ¿Podría ser que hemos estado contemplando el éxito de formas que desconectan a las personas del proceso? ¿No sería más satisfactorio si lo que hacemos genera un impacto real y directo en la vida de los demás? Al ver la expresión de Alejandro, ella supo que había despertado su interés. No solo estaba defendiendo su proyecto, sino también el propósito detrás de él. Sentía que había dado un paso más hacia el descubrimiento de su propia fortaleza, su verdadera esencia. Mientras la tensión se mantenía en el aire, Laura no podía deshacerse de la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. La decisión que había tomado era la clave para desbloquear su futuro. Sería su autenticidad la que define la dirección de su vida. Sin embargo, ¿sería suficiente para cambiar la perspectiva de Alejandro? El giro inesperado en su vida laboral se avecinaba fuerte, y ella podría tener que elegir entre convencerse de que lo que había construido valía la pena o rendirse ante el atractivo de la comodidad. Un eco de determinación vibraba en su interior, y sabía, de alguna manera, que la respuesta se aproximaba. ¿Podría realmente luchar por lo que creía, o acaso la duda la llevaría a tomar el camino más fácil, traicionando su esencia? La indecisión estallaba, y cada segunda contaba. Había llegado el momento de manifestar su autenticidad en todos sus aspectos. Mientras la conversación continuaba, el silencio del futuro la aguardaba, lleno de promesas y riesgos. El horizonte estaba más cerca de lo que pensaba, y la decisión final de continuar luchando por su voz urgente se planteaba ante ella con seriedad. Laura se despertó con una claridad inesperada. El sol brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentía un roce de confianza en su piel. A medida que se preparaba para su reunión con Alejandro, sus pensamientos eran firmes, no estaba dispuesta a sacrificar su autenticidad ni su esencia. Al llegar al café, el ambiente vibrante la rodeó, impulsándola a mantener su postura. Alejandro la esperaba con una expresión abierta, pero estaba claro que la conversación anterior había dejado una impresión. Decidió que era el momento de reafirmar su voz en el proyecto que estaban construyendo juntos. «Estoy lista para seguir adelante, pero quiero que cada paso que tomemos se base en mis valores», comenzó Laura, sintiendo el poder en sus palabras. «La autenticidad, la sensibilidad y el enfoque en las historias de las personas serán los pilares de nuestro trabajo. No solo se trata de números, se trata de hacer una diferencia real en la vida de los demás». La mirada de Alejandro cambió, y una chispa de interés brilló en sus ojos. «Eso es fuerte, Laura». «Reconozco que necesito escuchar más sobre esto», respondió, mostrando una apertura que no había percibido antes. Se sentó más cerca, buscando conectarse de manera más profunda. Durante la conversación, Laura compartió ejemplos concretos de cómo su enfoque había funcionado en el pasado, maneras en las que había influido positivamente en campañas publicitarias anteriores. A medida que hablaba, su confianza se multiplicaba. La respuesta de Alejandro era cada vez más receptiva. Notó cómo sus dudas iniciales se desvanecían en medio de la pasión que ella estaba desbordando. «Lo que debes entender es que la sensibilidad no es una debilidad, es un activo», dijo con firmeza. «Las personas necesitan ser escuchadas y comprendidas. Puedo ser la voz que una nuestra estrategia con las emociones de nuestros clientes». Su energía rebosaba autenticidad, y el reto que una vez sintió se convertía en una oportunidad. Alejandro se inclinó hacia ella, conectando las piezas que solían estar distantes. «Me has hecho reflexionar sobre cómo abordamos nuestro trabajo. Quiero que trabajemos juntos en esto». La certeza en su mirada significaba que su propuesta había resonado profundamente en él. Laura se sintió aliviada, pero sabía que había más por enfrentar. El teléfono de Laura vibró de nuevo, interrumpiendo la conversación. Era una oferta formal para el trabajo del que había recibido el mensaje anteriormente. Temblando, miró la pantalla, sintiendo la presión de su nuevo camino pesando sobre sus hombros. Pero esta vez no se dejaría abrumar.
Había construido su voz, su identidad profesional. No podría dejar que el miedo la guiara, y mucho menos que el deseo de seguridad nublara su regreso. Antes de continuar, debo compartir algo contigo, dijo, mirando con determinación a Alejandro. He recibido una oferta tentadora. Pero quiero que sepas, me he comprometido a ser auténtica y a caminar este camino porque creo en lo que estamos construyendo juntos. La admiración en los ojos de Alejandro era palpable. Eso es admirable, Laura. Eso demuestra que no solo buscas tu éxito personal, sino también algo que puede impactar a los demás. Así es. Estoy lista para asumir este reto si estás dispuesto a hacerlo también. Con ese acuerdo tácito entre ellos, Laura se sintió más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo concentrado. Laura y Alejandro construyeron su proyecto en conjunto, entrelazando su enfoque centrado en las personas con la visión empresarial de Alejandro. La colaboración fue fructífera, y ambos comenzaron a sentirse no solo respetados en sus capacidades, sino también conectados por una meta común. Cada conversación, cada brainstorming, se llenaba de energía. Laura empezó a notar cómo su voz resonaba en cada rincón de la estrategia conjunta. Su autenticidad había anclado su presencia en un espacio donde antes se sentía temerosa. La combinación de sus talentos les abrió nuevas puertas, y cada pequeño triunfo se convertía en un testimonio de resiliencia. Una semana después, tras culminar la primera fase del proyecto, Alejandro miró a Laura y le dijo: no tenía idea de lo que podía surgir al permitir que la sensibilidad guiara nuestro camino. Te agradezco por mantenerte fiel a ti misma. Esas palabras resonaron en su corazón, sabía que había logrado algo fundamental. La reflexión final llegó cuando Laura recibió un mensaje de agradecimiento de un cliente que había sido impactado por su campaña. Su proyecto estaba dando resultado, su voz estaba siendo escuchada. Se dio cuenta de que su conexión con Alejandro había sido un impulso vital, pero había sido su valentía interior la que realmente le había permitido florecer. En esa nueva etapa, Laura se sentía completa, equilibrando su papel de madre y profesional. Su voz se alzó, no solo como una madre, sino como una mujer empoderada que había dejado atrás el miedo. A partir de aquel momento, supo que podía asumir lo desconocido. La transformación que había anhelado estaba en fin aquí. La madre soltera que alguna vez dudó de su capacidad había conquistado un espacio en el mundo que había temido, esa vulnerabilidad no la debilitó, sino que la empoderó. Laura sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Al mirar hacia el futuro, se permitió soñar en grande. Tenía un proyecto, un socio en el ámbito profesional y una nueva perspectiva sobre la vida. Sabía que estaba en el camino correcto, y cada paso dado la acercaba un poco más hacia sus aspiraciones. No hay nada como levantarse cuando otros esperan que te caigas. La verdadera transformación se gesta cuando decides ser auténtico, no importa la adversidad. Nunca había sido tan clara la verdad, ser uno mismo era el verdadero triunfo. Este capítulo de su vida cerraba con más promesas abiertas que nunca, pero su llamado era fuerte. Estaba lista para dar el siguiente paso, y nadie podría detenerla. La historia de Laura no solo se trataba de una madre soltera, era la historia de una mujer que había encontrado su voz. Ahora, es su momento. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten de estas tramas impactantes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.